Seamos todos bienvenidos a esta cuarta sesión de este taller para predicar. Estamos haciendo un repaso o un taller, digo yo, bastante práctico, sencillo, eh, para que todos de algún modo podamos ir desarrollando nuestra técnica o aprendiendo a compartir la palabra. Hay diferentes métodos, diferentes técnicas para preparar una predicación y es bueno que las conozcamos para que eh, podamos utilizarlas. No todos nos identificamos con el mismo método o el mismo tipo de predicación. Algunos somos un poquito más metódicos, más analistas, otros son más prácticos, otros son un poco más narrativos, a algunos les facilita mucho ilustrar, eh, algunos más se inclinan hacia el lado del análisis, de la tipo de la clase más o menos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un estilo de acuerdo a su perfil, a su carácter, y es bueno tener una idea de cada una de ellas para que podamos quizás probar, ¿no? Probar cuál es el que nos acomoda mejor, cuál se nos facilita, porque la idea es hacernos entender, sobre todo es eso, hacernos entender delante de la congregación o de quienes hablemos y no dificultar, no entorpecer la palabra, ni mucho menos, digamos, elevar el lenguaje sí, sobre todo dificultar la comprensión, sino nuestra idea o la intención del predicador es traer un mensaje de hace muchos años y hacerlo comprensible, pero sobre todo aplicable a quienes le escuchan. Así que bueno, pues con esa intención vamos a continuar con este otro método, que es el método de la predicación textual. Hoy hablaremos de este método de la predicación textual. ¿A qué se refiere este método textual? Bueno, el método textual es el que se basa, voy a compartir para que vayamos haciendo ahí algunas anotaciones, digamos como tipo una pizarra. Ahí lo dejo. La predicación textual. ah, lo podemos definir como de la siguiente manera. Es el método que se basa en una porción bíblica de hasta tres versículos. Podemos decir también que en el caso de la predicación textual es el texto bíblico provee el tema y las divisiones principales del bosquejo. Ahí está. Eso es lo que podemos entender nosotros como una predicación textual. Es el método que se basa en una porción bíblica de hasta tres versículos. En realidad esto no es una cuestión tan rígida, diríamos. La predicación puede ser desde un solo texto, desde un solo verso bíblico, hasta tres, no sé, algunos dirían hasta cinco, pero aquí la idea de la predicación textual es que la porción sea más o menos breve, que no sea una porción muy extensa, porque para porciones más extensas existe lo que se conoce como predicación expositiva, que seguramente ustedes también ya han escuchado de ese otro método expositivo. Pero en este caso, la predicación textual abarca,
abarca menos versículos, es una porción más pequeña. Por eso la propuesta aquí es que sea de hasta 3 versículos. En este caso, es el texto el que provee el tema. Si recuerdan, en la ocasión anterior, decíamos, en el método temático, decíamos que nosotros lo primero que hacemos es elegir el tema. Ya después buscamos el texto bíblico o los textos bíblicos que apoyen a nuestros argumentos. Pero en el caso de este método, es el texto. Lo primero que hacemos es elegir el texto o el texto o la porción bíblica, y en la lectura, en el análisis y en el estudio de esa porción, vamos descubriendo cuál es el tema que nos está proponiendo. Esa porción podría ser que nos proponga más de un tema. Puede ser que haya 2 o hasta 3 temas en esa misma porción bíblica. ¿Qué sucede si es que hay más de una porción bíblica perdón, más de un tema bíblico en esa porción? Bueno, simplemente elegimos la que consideremos más pertinente predicar en ese momento. Y en otra ocasión podemos usar el mismo texto, pero dándole un énfasis diferente. El texto bíblico provee el tema y el mismo texto, hermanos, aquí esto está interesante porque el mismo texto o la misma porción también proveen las divisiones principales, es decir, punto uno, punto 2, punto 3, no sé, por ejemplo, ¿no? O más puntos o menos divisiones. Es el texto quien provee esas divisiones principales. Y para que trabajemos en un ejemplo un poquito práctico, quiero invitarles a que vayamos al libro de Esdras. Busquemos este texto de Esdras. Vamos a ver el capítulo 7, el verso 10. Ahí así. Esdras, capítulo 7 en su verso 10. Y lo que vamos a hacer en este texto es, al leer ese verso, vamos a descubrir cuál es el posible tema a abordar. Si alguien, cualquiera de ustedes, algún voluntario, nos quiera hacer la lectura para que todos lo escuchemos. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué versión es esa, hermano? NBI, Muy bien, NBI, perfecto. ¿Alguien que tenga alguna otra versión que quiera leer también? Sí, hermano. Ah, bueno, no, así con la pantalla compartida no logro verlos a todos, pero simplemente abra su micrófono y puede leer con confianza. ¿No? ¿Por ahí? ¿Alguien más? Acá en versión Reina Valera Adelante, Lucas. dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien. Ok, con estas dos lecturas y con la que ustedes seguramente ya hicieron en sus propias Biblias, podemos dar algunas ideas de cuál podría ser el tema que nos propone ese texto. ¿Cuál podría ser el tema? Podemos aquí dar algunas ideas entre todos y ahí lo vamos complementando a ver cuál es el que más nos gusta.
Yo veo tres posibles temas. No sé Ajá, si ok. está bien. Estudiar la ley, ponerla en práctica y enseñarla. No sé si es así o no. Bueno, esto que comentas, Edgar, estaría excelente como divisiones principales. Estaría excelente porque, digamos, lleva un orden más o menos lógico, ¿no? Que para enseñar, primero habría que practicar, pero para practicar, primero habría que estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces esto podría ser así. Practicar y finalmente enseñar. Capaz que estos tres verbos los podemos englobar en una sola idea, que sea un solo tema. ¿Alguien más? Bueno, a ver, Podría adelante. ser algo así como un pueblo buscando a Dios. Ok. ¿Cómo disponerse a obedecer la ley de Dios, por ejemplo? Esos podrían ser algunos temas. Y, por ejemplo, si tomamos este último, ¿cómo disponerse? Tendríamos aquí los argumentos que vienen en el mismo texto. En el mismo texto dice, primero que Esdras había decidido estudiar. ¿Qué es lo primero? Esdras había decidido estudiar. Luego, obedecer, o en este caso, practicar, obedecer la ley del Señor. Y finalmente, enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, con esto que tenemos acá, ya más o menos tenemos un bosquejo muy general, un bosquejo muy general de esta predicación textual, ¿sí? De un solo verso. Ahora, claro claro que no no nos limitamos a la hora de la predicación a usar este único texto bíblico. No estamos limitados a eso, ¿sí? Sino que, por ejemplo, en cada una de las divisiones podemos argumentar con otros textos bíblicos, ya sea como un argumento o ya sea como una ilustración. Pero a lo largo de la predicación, sobre todo de lo que es la parte del análisis o del desarrollo, ahí podemos nosotros abundar con otros textos bíblicos. Pero lo que vimos es que este solo verso 10 de Esdras 7, nos dio tanto el tema como las divisiones principales. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. A ver si tenemos esto acá. Textos así textos muy conocidos, como por ejemplo Romanos, capítulo 12, que les gusta uno y hasta el 2 podría ser. Podemos ir a ese texto y hacer el mismo ejercicio. Romanos capítulo 12, en esta versión que tengo dice así, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien.
Entonces, haciendo un recuento, elegimos primeramente un versículo o una porción, que puede ser hasta 3 versículos. Bueno, no sé, si ya en la práctica ustedes se llegaran a encontrar con alguna idea de 4 versículos, 5 versículos, a mí me parece que todavía es una porción más o menos breve para desarrollar una predicación. Elegimos el verso, en este caso ya lo tenemos aquí. Lo otro que tendríamos que hacer ya en el momento de la preparación de una predicación es, es examinar ese texto, estudiarlo, leer lo que dice Romanos capítulo 11, leer los versos posteriores para captar una idea general del contexto y que no vayamos a decir algo que en realidad el texto no estaba diciendo. Normalmente el texto tiene una conexión con lo que se estaba diciendo antes y también tiene una conexión con lo que se va a decir después. Por eso es bueno, siempre que vayamos, no limitarnos a leer estos 2 versículos sobre los cuales vamos a trabajar, sino hay que leer lo detrás, lo que ya decíamos antes, leer el contexto bíblico. Luego también podemos estudiar un poco acerca del contexto histórico, el contexto histórico que estaba viviendo en este caso la iglesia de los romanos. Fíjense algo, hermanos, que es con respecto a las cartas. Las cartas de Pablo, fíjense, las cartas de Pablo son respuestas a preguntas que la iglesia le había hecho. Por ejemplo, si nosotros leemos la primera carta a los Corintios, ahí Pablo aborda algunas problemáticas que había en la iglesia. Pero ¿cómo se enteró Pablo de esas problemáticas? Seguramente porque fue informado en una carta anterior. Y lo que hizo Pablo con esa carta fue no dar cosas, sino dar una respuesta. Aquí el punto es que no sabemos con exactitud qué es lo que le preguntaron al apóstol Pablo, porque lo único que tenemos es la respuesta, más no la pregunta. Sin embargo, al ver el texto podemos más o menos como eh, más o menos podemos ahí imaginar qué es lo que la iglesia le preguntaba o estaba pasando, y precisamente por eso es que es necesario que estudiemos el contexto. Cuando estudiamos ese contexto, le da sentido y entendemos, por eso el apóstol le dijo esto a los romanos, porque estaban pasando por esta situación, porque estaban pasando por esta problemática. Y por ejemplo, ¿no? Los romanos, hermanos, al ser gentiles, sí, al haber la presencia de muchos gentiles y tener toda esta influencia, sobre todo la influencia griega, había esa, digamos, esa falsa separación entre lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu, o el cuerpo y el alma. Había esta separación, mayormente influidos también por los filósofos de su tiempo, decían, lo que a Dios le importa es el espíritu, o lo que a Dios le importa es el alma. Entonces consagremos el espíritu y el alma a Dios, pero no importa lo que hagamos con el cuerpo, porque el cuerpo al final está condenado a la destrucción. Entonces, si vivimos en vicios, en desenfreno, en pecado, en lo que sea, en realidad no es trascendente ni tiene afectación en nuestra vida espiritual porque Dios no está buscando el cuerpo. Y bueno, ideas como esas en donde había una separación eh, eran parte del contexto en el que vivían los romanos y es por eso que el apóstol, al observar ese tipo de conductas o de prácticas, es que también les da este texto que dice, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a ustedes. Bueno, digamos, es muy breve la explicación que yo les doy, pero en esencia eso quiere decir. Por eso es, entonces ya el texto se da uno cuenta que tiene sentido. Tiene sentido el texto por lo que estaba pasando. Bien, ya examinamos el contexto.
Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar la idea central o el tema. Aquí le ponemos entonces tema o idea central. Y aquí sí, hermanos, ocupo que participemos, que juntos podamos eh, descubrir, aunque a mí me parece que este verso es mucho más rico que el anterior. Me parece que este verso sugiere más temas. Entonces, por ahí, ustedes, ¿qué les parece que el tema nos está proponiendo? Yo ahora los escucho, podemos dar ideas y vamos armando este bosquejo. ¿Qué idea les propone el texto? ¿Hacia dónde quiere ir? No sé, alguna idea central que ustedes consideren que tiene este texto. Podría ser fieles y consagrados a Dios. Ok, a ver, vamos a... Una primera idea. O bueno, o por la gracia o por la misericordia de Dios, fieles y consagrados a Él. O por sus misericordias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Puede ser que se refiere a la obediencia, a, a la fidelidad. Ajá, a ver, podemos decir así como la obediencia. Tema o idea central, la obediencia. Ujú. Yo diría que quizás como dice acá en la NBI, sacrificio, un sacrificio vivo, dice el subtítulo de la NBI, un sacrificio para Dios, como vos bien explicabas recién, eh, eh, de los romanos, que hablaban más del alma que del cuerpo, entonces hacer un sacrificio a Dios corporal, digamos, ¿no? Del cuerpo de la persona. Perfecto, muy bien. Qué bueno que menciona, hermano, el encabezado que tiene su Biblia, porque esa es la gran ventaja también en este tipo de sermones textuales, que allá arriba nos da una idea de qué va a tratar la siguiente porción. Nos podemos apoyar un poco de esos encabezados porque nos está sugiriendo ya una idea central. No es la única idea, pero es una de ellas. Además, el encabezado normalmente abarca porciones mucho más amplias, a veces incluso capítulos enteros, pero en algo nos puede ayudar. Y me parece que sí, hay una buena idea ahí acerca de un sacrificio vivo, porque incluso, hermanos, si leemos todo lo que es el capítulo 12, ah, en sus primeros versos, por lo menos en estos dos que hablamos, habla, digamos, en una cuestión teórica, pero después da muchas recomendaciones prácticas, que podríamos decir que son recomendaciones prácticas de cómo ser un sacrificio vivo, o de cómo ser obedientes a Dios, o de cómo ser fieles y consagrados por sus misericordias. Entonces, bueno, hasta acá a mí me parece que estas tres ideas eh, eh, están muy relacionadas con la porción bíblica, pero por supuesto que a la hora de que nosotros hagamos nuestra predicación, nos tenemos que decidir por una de estas tres, ¿no? Tenemos que escoger, tenemos que elegir la que más nos parezca, nos parezca un poco más cercana. Entonces, yo dejaría si es que me lo permiten, un sacrificio. O incluso el texto, hermanos, a ver si lo dice acá. Bueno, en mi Biblia lo dice así: la clase de sacrificio que a él le agrada. Entonces, yo lo pondría así: el sacrificio que le agrada a Dios. Acto seguido, lo que tendría yo que hacer es describir
cómo, incluso para facilitar, aquí le podría poner, ¿cómo es el sacrificio que le agrada a Dios? Manera de pregunta, por ejemplo. Lo que yo tendría que hacer es, en las divisiones principales, dedicarme a responder cómo. Y según el texto, ¿qué dice al respecto, hermanos? ¿Cómo es ese sacrificio que le agrada a Dios? Es entrega, ¿Cómo? es entrega. Ok, entrega. Podemos decir entrega. Me parece que puede ser también, perdón, Sí, un sacrificio vivo, esmerado, un sacrificio diligente, ¿no? Que podamos esforzarnos, digamos, para poder hacer culto de Él realmente. ok. Bueno, miren, lo que tendríamos que hacer aquí en esta parte de las divisiones es ir al texto, porque recuerden, el texto, en una predicación textual, el texto nos provee el tema y también nos provee las divisiones principales. Ya sea que lo que hagamos con un mismo texto es como, diríamos, como dividir el texto. Eso podríamos hacer, como dividir el texto para encontrar las divisiones principales. No Entonces, sé, perdón. sí, adelante. No sé si esas divisiones no están en el versículo 2, ¿no? Que sería no amoldarse al mundo actual, ser transformados mediante la renovación del entendimiento y comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Como que Ajá. podrían ser tres divisiones ahí, me parece, ¿no? A ver, ¿me podrías repetir, por favor? No amoldarse. No amoldarnos al mundo actual, Ujú. ser transformados mediante la renovación del entendimiento Ok, ahí lo y vamos. Ajá. comprobar cuál es la voluntad de Dios. Nos da una mejor idea, porque si nosotros eh, en el sermón nos dedicamos a analizar esto, entonces vamos a lograr responder esta pregunta. Si nosotros argumentamos, analizamos estos tres puntos, al final vamos a lograr responder esta pregunta. ¿Sí? Podría ser esa otra opción, por ejemplo. ¿Cómo es el sacrificio que le agrada a Dios? Es ofrecerse a sí mismo. La otra sería, por ejemplo, vivo y santo, que ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Y la otra parte podría ser esta, ¿no? Es como si esta sola predicación, hermanos, tuviera una primera parte y una segunda parte. Nos alcanzan esos dos versos para dar dos predicaciones y quizás hasta más predicaciones podríamos dar, porque es muy rico el contenido de ese texto. A ver, hermanos, sí me voy explicando, voy dejando por ahí algunas dudas. ¿Cómo lo sienten? ¿Les pareció un poco más fácil el anterior o... La verdad que va, tanto la clase anterior como esta, yo para mí pienso que es bastante claro, ¿no? Como los pasos a seguir y es de mucha ayuda, la verdad. Este, hay que, cada uno toma lo que va aprendiendo y lo aplica de de manera individual, porque más allá que nos sintamos identificados con cada uno a qué, cuál es nuestra esencia, cuál es
nuestro sello personal, está bien. Para mí está muy bueno tener en cuenta, en este caso, las dos modalidades estas que vamos hablando y vamos teniendo en este estudio, ¿no? Pero yo para mí, hoy por hoy te diría que con la clase anterior y con esta, no estaría decidido. Porque si bien muchas veces, al ir queriendo prepararse uno, ¿verdad? Se enfrenta con que tiene algo en mente y vas a la Biblia y te encontrás con que en vez de vos querer expresar y buscar basarte en la Biblia de lo que vos querés decir, la palabra te habla, entonces ahí ya te modifica un poco, ¿no? Pero yo pienso que por ahora va a estar siendo bastante claro y bastante, para mí personalmente, de mucha ayuda, ¿no? Gracias. En las iglesias, bueno, no sé, en el caso de Jung, cómo es la manera, no sé, por ejemplo, si hacen un cronograma y cada quien tiene libre a elegir su predicación. También hay ocasiones en las que, digamos, de acuerdo común o el que hace el programa, por ejemplo, dice, ¿saben qué? Este mes o este trimestre vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Marcos, ¿no? Hay veces que nos dan libre el tema, predica de lo que tú creas. Otra vez nos dicen, quiero que hables de este tema en específico. Otras veces nos dicen, predica de este texto en específico, ¿no? Entonces, hay ocasiones para todo tipo de sermón, porque lo que podemos hacer en la iglesia es, ok, vamos a tomar, no sé, el Evangelio de Marcos, que fue el que ya mencioné. Vamos a tomar el Evangelio de Marcos y vamos a predicarlo todo, así como vaya, ¿no? Así como vaya, capítulo uno, capítulo 2, quizás no todos los textos, hermanos, no todos los textos se facilitan para hacer este tipo de predicación textual. ¿Por qué? Porque hay algunos que abarcan una porción mucho más amplia y ahí lo que ya tendríamos que hacer, como les dije, es una predicación expositiva. Dicen por ahí, ¿no? Los que tratan de este tipo de temas que en realidad la predicación expositiva y la predicación textual en realidad son muy similares, porque digamos que como que la diferencia más grande entre ellas es que la textual abarca poquitos textos y la expositiva abarca una porción mucho más amplia. Y entre más amplia es la porción bíblica, más complicado es porque hay que descubrir grandes temas en porciones mayores y a la vez es más fácil también, digamos, como que salirse un poco del contexto por el tamaño de la porción bíblica. Por ejemplo, en las escuelas sabáticas son un ejemplo perfecto de una predicación expositiva porque son textos más amplios, el desarrollo abarca grandes porciones, pero si se dan cuenta al final la escuela sabática está centrada sobre el mismo tema y ese es, digamos, lo, el verdadero reto. El verdadero reto es ese, de que aún abarcando una porción grande, gira en torno al mismo tema. Entonces, la predicación textual es un poquito más amigable, especialmente para nosotros, porque es una porción más pequeña y diría yo, es quizá un poco más fácil encontrar la idea central y desarrollarla. Recuerden, hermanos, la idea la sacamos del texto. Segundo, las divisiones las sacamos del texto también. No, en este caso no es lo que nosotros imaginemos o digamos o propongamos, sino es lo que el mismo texto tiene en su propia estructura. En la misma estructura del versículo vamos encontrando subdivisiones. Es como si agarráramos el texto completo y lo dividiéramos en dos o tres partes según vayamos encontrando. Vamos a trabajar, bueno, antes de seguir, no sé si quieren hacer algún comentario, hermanos, si quieren despejar alguna duda.
o quieren complementar lo que ya dije. Quizás, bueno, algunos de ustedes seguramente ya no es la primera vez que toman un taller como este y pueden complementar alguna cosa que estoy olvidando. Bueno, y si no es así, vayamos a hacer un ejercicio más, un último ejercicio. Recuerden más, no, estoy tratando de no ampliar mucho porque hay libros enteros de homilética que se dedican a estudiar a detalle estos métodos para predicar, pero me parece por ahora que no es tanto el caso, sino es introducirnos, ¿no? Introducirnos para, especialmente para quienes van a comenzar. Bueno, vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. Un ejemplo, no sé, es muy conocido para mí sería, por ejemplo, puede ser, bueno, antes de darle el texto, les pregunto más bien a ustedes. ¿Ustedes tuvieran alguna propuesta, algún texto que quisieran que pudiéramos analizar? ¿Les gustaría a ustedes proponer alguno, algún texto, alguna porción, dos, tres versos, y que de ahí podamos sacar una prédica? No sé, ¿a quién le toca predicar el sábado? Le hacemos su prédica. Todavía no tenemos programa, pero cuando me toque a mí lo hacemos acá, no hay problema. Bueno, bueno, miren, entonces, a ver, ¿quería decir algo, no? No, hablando como vos recién estabas preguntando si tenemos alguna duda, alguna pregunta o algo. Digo, capaz que yo estoy en la segunda clase, recién iban cuatro. Eh, ¿se va a trabajar sobre la conclusión del sermón después, más adelante? Porque Sí. a Ah, veces, yo quiero llevar a veces mis sermones, cuando a veces, a mí lo que me encanta predicar del Nuevo Testamento, de Jesús. La mayoría de mis prédicas son de Jesús. Y tengo libros y me respaldo en libros que me han dado hermanos y he comprado. Y, y a veces también, el otro día prediqué sobre Moisés, sobre el Antiguo Testamento, y llegar a la conclusión, terminar la conclusión del sermón a la vida de Jesús, ¿no? A lo que hizo Jesús por nosotros. Siempre tenemos que llegar ahí, ¿no? sí, 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 Conclusión. sí. Lo que ustedes están tratando de decir más bien es la cuestión de lo que es la aplicación, ¿no? Ajá. Cómo todo eso que analizamos, cómo nosotros lo llevamos a la práctica. Y sí, por ahora solamente estamos, digamos, explicando lo que es en esencia cada método, pero ya en la siguiente clase, en la siguiente ya vamos a hablar de la estructura del bosquejo, desde el título
Algún voluntario que nos lea el texto, ver solamente el verso 38. Acá tengo en versión Reina Valera. Adelante, Lucas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Ahora sí, todos juntos podemos descubrir el tema o la idea central de este solo versículo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la idea central de este verso? ¿Alguien más? Eh, ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Ah, se está interesante, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿cuál les gusta, hermanos? ¿Cuál de estos les gusta como idea central? Tranquilamente puede ser los cuatro. Sí, 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 de hecho sí. De hecho sí, hay argumentos para hablar de cada uno de ellos, pero por ahora elijamos uno solo. Bueno, a mí, hermanos, me gusta el último. Así que, como no me dicen nada, vamos a tomar esta. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Tengamos en mente esta pregunta y del mismo texto tratemos de descubrir qué dice el texto con respecto a esto. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo podríamos recibir el Espíritu Santo? Primeramente, arrepintiéndose y luego bautizándose. Primero arrepentirse y después bautizar. ¿Puede ser ahí? Sí, hermano, sí, 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 muy bien. ¿Algo más? No, sí, ya empezaron a encarrerarse, hermanos. Ya están agarrando el ritmo. Bueno, está muy bien esto. Quizás eh, podríamos poner, por ejemplo, uno más, ser perdonados. Yo pondría aquí, en mi versión dice cada uno. No sé cómo decía Lucas, si dice también en ese verso cada uno. En la Reina Valera, no sé si dice así. Cada uno de ustedes dice la Reina Valera. Ah, ahí está, cada uno. Aquí, por ejemplo, podemos hablar un poco acerca de la decisión personal, aunque bueno, no sé, capaz que estoy ya capaz estoy saliéndome un poco del tema, porque la idea es responder esta pregunta: ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Entonces, nuestro primer argumento es que debe arrepentirse y volver a Dios. Segundo, bautizarse o ser bautizado, como diría el texto. Ser bautizado y, bueno,
quizá va junto con esto de acá. Porque termina diciendo, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Les gusta este bosquejo, hermanos, para una prédica? ¿Les parece entendible, práctico, sencillo? Me parece que sí, ¿no? Está claro para predicar este bosquejo. Bueno, este último ejemplo fue, digamos, el que creo que nos pareció un poquito más fácil de desarrollarlo. Y esa es la idea. Esa es la idea. Como desmenuzar el texto para que esto forme parte de nuestros argumentos o de nuestras principales divisiones. Así que, hermanos, digamos, en resumidas cuentas, en esto consiste una predicación textual. Elegimos el texto, lo estudiamos, lo analizamos, analizamos su contexto y a través de ese análisis es que encontraremos la idea principal. Es hasta entonces que sabemos más o menos de qué vamos a predicar, hasta después de estudiarlo y encontrar su idea principal. Luego tomamos el mismo texto y como que lo dividimos o lo desmenuzamos para ahí mismo encontrar los principales argumentos o divisiones de nuestro bosquejo de sermón. Ya lo que podemos hacer después es, decía yo, que cada argumento lo podemos soportar o lo podemos enriquecer con otros textos bíblicos fuera de ese que estamos ocupando, ¿sí? Ya en ese desarrollo somos libres de ocupar otros textos bíblicos. Yo no soy de la idea de ocupar muchos textos bíblicos en una sola predicación, porque recuerden, hermanos, que entre más textos bíblicos ocupemos, es más probable que nos salgamos del contexto. Es más probable que cometamos ese error de forzar el texto para que diga lo que nosotros creemos que dice o queremos que dice. Entonces, mi sugerencia es que no ocupemos muchos versos. No sé cómo sea tanto la cultura de la iglesia acá, porque anteriormente se creía que entre más textos bíblicos usáramos, más bíblicos éramos, ¿no? Como que si la escuela o la predicación nos llevaba de acá para allá, incluso en México había ese ejercicio que se llamaba esgrima bíblico, y los hermanos eran profesionales en encontrar textos bíblicos, ¿no? Y hasta competencias había en la prédica porque el primero que lo encontraba se paraba y lo comenzaba a leer y a veces hasta dos, tres se paraban a la vez. Y era algo bonito, también tiene su lado bueno, pero existe ese riesgo, hermanos. Existe ese riesgo de sacar el texto del contexto. Por eso es mejor, eh, quizá menos textos bíblicos, pero bien estudiados, bien profundizados, y yo creo que evitamos un poquito más ese riesgo. Bueno, hasta aquí, hermanos, mi participación. Si hay alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. Algún aporte también de parte de ustedes es bienvenido antes de que terminemos. ¿Cómo ves, Lucas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, voy a confiar en ti, ¿eh? Gabriela, ¿cómo ve? ¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? Acuérdese que usted es la que
va a tomar el púlpito después de mí, así que... no, bueno, hermanos, pues si no hay nada más que decir, por mi parte es todo. Eh, de todos modos, cualquier duda, estoy a las órdenes, ahí por WhatsApp o en el grupo. Ahí estamos. Voy a tratar de compartir todas estas capturas, voy a hacer o imágenes, los voy a descargar y los comparto ahí para que lo tengan. Si por ahí alguno lo quiere perfeccionar y quiere predicar de alguno de esos textos, estaría muy bien. Y bueno, recordando un poco, ¿alguno de ustedes de casualidad trabajó un poquito en en el ejercicio anterior de la predicación anterior? Sí, sí. Bueno, quizás no tenemos el tiempo para estudiarlo ahora, pero capaz en las sesiones en donde hagamos más ejercicios, allí es donde vamos a tener el tiempo. Igualmente, hermanos, si pueden ustedes, según sus tiempos, trabajar en una predicación textual, estaría excelente eh, para ir ejercitando estos métodos. Bueno, voy a detener